pandemia, que sin lugar a dudas va dando estadísticas, dejando algunos datos llamativos, como por ejemplo que ha habido en medio de esta pandemia y que se está dando en toda esta pandemia, un 40% de aumentos en trastornos alimenticios. Por esa razón hemos convocado y vamos a hablar con la doctora Marianela Aguirre Hackerman. Ella es nutricionista, licenciada en nutrición del Grupo Obesidad de la Sociedad Argentina, quien ya está en contacto vía Zoom con nosotros. Doctora, ¿cómo le va? Buena mañana, gracias por atendernos. Hola, buena mañana también para ustedes. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Bueno, doctora, ahí hacíamos una introducción al tema y está relacionado a esto sobre todo. El tema de el 40% que han aumentado los trastornos alimenticios en la sociedad argentina. ¿Es tan así? ¿Es esto en medio de este contexto de pandemia? Bueno, esto es lo que vemos desde la práctica. Es decir, sabemos que la pandemia ha traído múltiples efectos emocionales negativos y esto se acentúa aún más en personas que previamente tienen una predisposición o una vulnerabilidad para desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria. Recordemos que los trastornos son problemas psico-neuroendocrinos, donde la vulnerabilidad, es decir, los factores de riesgo de las personas que tienen más tendencia, son aquellas personas que se ven más afectadas por estos efectos emocionales de la pandemia con respecto a la ansiedad, el estrés, la incertidumbre, la soledad, la tristeza, todos emociones que a lo mejor muchos podemos experimentar, pero en aquellas personas que tienen factores de riesgo para desarrollar trastornos, actúan de esa manera elevando el riesgo de, ya sea desarrollar un trastorno o de reincidir en una persona que quizás tenía un antecedente en su historia de trastornos. Doctora, cuando hablamos de trastorno alimenticio específicamente, ¿a qué hace referencia? ¿Cuál sería un trastorno alimenticio y que se da dentro de este contexto, digo? Bueno, los trastornos más conocidos son la anorexia y la bulimia. Sin embargo, los trastornos más frecuentes tienen que ver, por ejemplo, con el trastorno del comedor por atracones, que son personas que tienen ingestas compulsivas de grandes cantidades de comida, más de lo que podría comer una persona en una situación normal, en general en cortos periodos de tiempo, y estas situaciones se dan repetidamente semana a semana. Estas situaciones de atracones son algo que se ha incrementado en la pandemia, el hecho de tener estas ingestas compulsivas que no tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con disparadores emocionales, y te diría yo que en este momento es el trastorno alimentario más frecuente. Se da sobre todo en mujeres jóvenes, pero también puede darse en hombres. Y otra cosa importante es que los trastornos pueden darse de manera, ir cambiando en el tiempo. Una persona que tiene un trastorno alimentario en un momento, a lo mejor una historia de anorexia nerviosa, luego puede desarrollar una bulimia nerviosa o puede desarrollar un trastorno del comedor por atracones, porque la base del trastorno, la base psico-neuroendocrina es la misma. Es decir, no son personas que en realidad el problema sea la comida, sino que la comida y el peso son como la punta del iceberg, es la parte visible, donde el problema es mucho más profundo, y por eso es que todas estas cuestiones de emociones negativas inciden en forma tan importante, disparando el inicio del trastorno o, como te decía, empeorándolo. Doctora, están muy buenos los datos que nos está dando a conocer y que tiene todo un trasfondo estas situaciones también. Pero digo, cuando hablamos y escuchamos trastorno alimenticio, lo primero que uno piensa es que son personas que en medio de la pandemia, o somos personas que en medio de la pandemia hemos comido mucho, hacemos estos que usted nos decía, estos datos de atracones alimenticios y demás, digo. Pero también se puede hablar de trastorno alimenticio cuando en medio de la pandemia hay gente que ha bajado de peso, que ha dejado de comer, que no ha tenido hambre. También se da esa situación, ¿no? La realidad es que en pandemia nosotros hemos hecho encuestas en la Sociedad de Nutrición con respecto específicamente a ganancia o no de peso, sí. Y lo que hemos visto es que 6 de cada 10 argentinos ganó peso en la pandemia. La mayoría de los que ganaron peso eran personas que habían tenido exceso de peso previo, o sea que fueron efectos
muy negativos, teniendo en cuenta que la obesidad es un factor de riesgo muy importante para COVID que requiere internación o requiera intubación y asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Es decir, las personas con obesidad tienen riesgo de tener una infección más severa, con lo cual si aumentaron más de peso en la primera etapa de la cuarentena es algo para tener en cuenta. En la segunda encuesta que hicimos, a un año de la primera, vimos que había gente que había mejorado el peso, pero mejorado el peso de manera voluntaria, es decir, habiendo hecho algún tipo de búsqueda para gente que ganó peso inicialmente y que luego empezó a mejorar. Los trastornos alimentarios más frecuentes no son los trastornos que se relacionan con descenso de peso, si bien son los más graves, porque la anorexia nerviosa de todos los trastornos es el más grave, el de más difícil tratamiento, pero como justamente es el trastorno que más puede la familia darse cuenta que la persona lo padece porque baja de peso, es un trastorno que en general se aborda, se lo trata, ¿no? Porque es fácilmente reconocible. La mayor parte de las personas con trastornos alimentarios no se la ve con un trastorno alimentario, no tiene un cartel que dice tengo un trastorno alimentario, y por eso es tan importante en los consultorios de nutrición, en los consultorios de manejo del peso, que los profesionales estén entrenados en la detección de los trastornos de la conducta alimentaria, porque muchas veces estas personas acuden a los consultorios buscando un plan para bajar de peso y no diciendo, mira, tengo un problema con la comida, tengo episodios de atracones o tengo episodios en los cuales tiendo a buscar compensar esos atracones de alguna manera, sino que muchas veces van al consultorio buscando una dieta para bajar de peso y es el profesional especializado con la formación específica para poder hacer las preguntas correspondientes y detectar el trastorno el que puede cambiarle la historia a esa persona. Y en la familia, sí es importante, porque esto se da sobre todo en mujeres y en mujeres jóvenes, estar atentos a los cambios de conducta de los hijos. Es decir, cuando los hijos a lo mejor evitan comer con la familia, dicen que ya comieron, por ahí dejan de comer cosas que antes les gustaba comer y que de repente empiezan a decir, bueno, no, esto no lo quiero comer, o pasan largos periodos sin comer, son señales que los papás tienen que tener en cuenta, porque como decía, no siempre las personas que tienen un trastorno pueden decirlo, a veces da vergüenza, a veces genera culpa, y eso hace que muchas veces pasen mucho tiempo sin estar diagnosticados y sin recibir un tratamiento. Doctora, realmente ha sido muy clara y concreta en lo que nos has dicho, y también, por supuesto, que en la producción aquí ya están interesados en molestarla nuevamente más adelante para hablar de otros temas también relacionados que, como usted hacía referencia, donde mucha gente acude a un centro de obesidad, a una nutricionista, a pedir un plan de dieta para bajar de peso directamente, sin saber qué es lo que le van a dar para consumir y qué consecuencias puede tener y por qué ese factor, como usted hacía referencia. Seguramente la vamos a volver a molestar en los próximos días. Doctora, y para cerrar con este tema en particular, ¿hay algún dato estadístico si estos trastornos alimentarios o alimenticios se han dado en este contexto de pandemia en mayoría mujeres u hombres, o cómo lo especificaron a esto? Mira, todos los datos estadísticos muestran que las más vulnerables son las mujeres y las mujeres jóvenes. Ajá. Pero si estos trastornos no son abordados, no son tratados, pueden perpetuarse en el tiempo. Es decir, puede haber, y lo vemos en la consulta, mujeres que tienen 40, 50 años, que vienen de toda una historia de dietas, dietantes, restrictivas, con prohibiciones, que arrastran este diagnóstico de mucho tiempo, y que si una persona tiene un trastorno alimentario y no es tratada como un trastorno alimentario, sino que se le da una dieta, lo único que se hace es se tira leña al fuego, ¿no? Como dice el refrán, porque justamente la restricción es el telón de fondo de todos los trastornos alimentarios, el hecho de las prohibiciones. Por eso las dietas restrictivas las combatimos tanto, porque son muchas veces el origen del trastorno. No solo dietas que va un nutricionista, dietas que muchas veces la gente baja de internet, la lee de los influencers, ¿no? A veces parece que la dieta cuanto más restrictiva es, cuanto más exigente, va a dar mejores resultados, pero la realidad es que esto no es así. Todas las dietas funcionan a corto plazo, pero ninguna funciona a largo plazo, y lo importante es que si no son evaluadas en función de la persona, personalizadas e indicadas de manera prudente, nos pueden traer problemas como, por ejemplo, inducirnos a trastornos en la conducta alimentaria.
Tal cual. Doctora, desde ya muchísimas gracias. Ha sido muy amable y seguramente producción se va a conectar con usted nuevamente más adelante. Que tenga un excelente día, ¿eh? Igualmente, hasta pronto. Hasta luego. Ahí estaba la doctora Marianela Aguirre Hackerman. Ella es médica nutricionista y forma parte del grupo de obesidad de la Sociedad Argentina. Es la coordinadora de ese grupo, quien nos dio detalles realmente llamativos con respecto a esto del aumento